Music licensing reimagined. Voy a tomar la palabra, no escuché nada, pero... Estupendo. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Jaime Ángel y al doctor Franklin Fajardo por habernos tomado en consideración para formar parte de este 7º Congreso Internacional de Política y Globalización, debates y retos de la política y el derecho para una sociedad en cambio. El día de hoy, en este momento, tendremos una mesa de debate cuyo tema central es Entre muros y aranceles, el viraje de la globalización en América del Norte. En esta mesa tenemos como invitados en primer lugar a la doctora Virginia Guadalupe López Torres, quien es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California. Ella tiene estudios de Ingeniería Industrial y Sistemas, una maestría en Ciencias y es doctora en Ciencias Administrativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, cuenta con reconocimiento PRODEP y es líder del Cuerpo Académico Consolidado, Planeación y Desarrollo. Actualmente imparte cátedra tanto a nivel licenciatura, a nivel grado, como a nivel posgrado, y su línea de investigación se centra en la competitividad, la sustentabilidad y el desarrollo regional. La doctora Virginia también es consultora en empresas del sector industrial y de entidades de gobierno. En segundo lugar, nos acompaña, ¿podrían prender su cámara, por favor? Joatam de Basabe, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UABC, es maestro en Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara. Él ha trabajado en los medios de comunicación tradicionales como radio, prensa, escrita y televisión desde el 2009. Ha sido galardonado con el Premio México de Periodismo en 2017, 2019 y 2020. Es coautor del libro Recetario contra las Fake News, publicado por la Universidad de Guadalajara en el 2024, y desde el 2017 es profesor, tanto en la licenciatura en la Universidad Xochicalco como en la Universidad Autónoma de Baja California. Finalmente, nuestro tercer invitado, el doctor José Antonio García Macías, realizó su doctorado en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia, con especialidad en Informática y Comunicaciones. Desde el 2002 se desempeña como investigador titular en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también es miembro titular de la Academia Mexicana de Computación. Ha dirigido proyectos internacionales en áreas de cómputo y comunicaciones con aplicaciones orientadas a temas sociales en sectores como la agrícola, el cuidado de los adultos mayores y el desarrollo urbano. Se interesa básicamente en analizar los impactos sociales de las nuevas tecnologías informáticas y actualmente codirige la Red Multidisciplinaria en Justicia, Ética, Democracia e Inclusión en las Sociedades Digitales. Una red que conjuga los esfuerzos de dos instituciones de educación y de investigación en México, que son la UABC y el CISES. Muy bien, voy a empezar con una breve introducción acerca de una contextualización del tema, y posteriormente iremos abordando cada uno de los ejes temáticos. La relación entre México y Estados Unidos siempre se ha considerado como un laboratorio de la globalización, porque Estados Unidos ha estado a la cabeza de dicho proceso de integración económica en el mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto en evidencia que esta globalización no es necesariamente progresiva, ni mucho menos irreversible, ¿verdad?
Nos hemos dado cuenta con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, la emergencia, el surgimiento de un discurso nacionalista y también un discurso proteccionista a nivel económico que ya ha llegado a tener ciertas acciones concretas que han tenido un impacto directo tanto en la relación bilateral de México y Estados Unidos como en el contexto global, ¿verdad? Hablamos de cuestiones como la imposición de aranceles, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hablamos de una retórica del muro fronterizo que juntas, ¿verdad?, han configurado un cambio de paradigma. Al mismo tiempo, pues se da otro tema que es la lucha contra el narcotráfico, el aumento del tráfico de fentanilo y la militarización en la frontera, que han puesto de relieve la importancia de temas como la seguridad y la política migratoria. Entonces, en este contexto, la globalización se ha transformado muy rápidamente. Actualmente, pues, era la apertura irrestricta de mercados, ¿verdad? Y actualmente parece que nos encontramos inmersos ya en una política de aranceles, de un escenario de movilidad transnacional de personas a el momento en el que nos encontramos actualmente, políticas de estrictos controles fronterizos. Entonces, hablamos también de un cambio en la cooperación en seguridad y una reciente tensión diplomática por estos intereses que parecen en algunos casos divergentes. Entonces, en esta mesa vamos a reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrenta esta relación entre México y Estados Unidos en un escenario global, si bien ya no igual a como era antes. Vamos a tratar de descubrir si se está fragmentando, si se está reconfigurando, si hay una desglobalización. Entonces, el primer eje de discusión que he propuesto es el de economía y comercio, en el que trataremos pues, temas relacionados con el Tratado de Libre Comercio, los aranceles, el nearshoring y las cadenas de valor. Entonces, en este sentido, me gustaría, en primer lugar, preguntarle a la doctora Virginia López, que es especialista en la materia, ¿cómo cree usted que transformó la renegociación del TLC al TEMEC la dinámica comercial entre México y Estados Unidos? Hola, buenos días a todos. Sí. Como ya lo ha comentado el doctor Diego, tenemos ahorita una reconfiguración de lo que es la actividad comercial en el mundo. Particularmente nosotros, en lo que es América del Norte, hay una transformación en base a lo que nosotros decimos desde la planeación estratégica, el poder de negociación. ¿Quién tiene el poder de negociación? En este caso, es Estados Unidos el que tiene el poder de negociación tanto sobre Canadá como con nosotros sobre México, ¿no? Entonces, la transformación se lleva a que no es privativo de nuestra región, sino que estamos viviendo un proceso donde las regiones tienden a fortalecerse entre sí, como vemos que sucedió anteriormente con la Unión Europea, ¿no? En ese sentido, y también con el con el propósito de fortalecer las regiones, Estados Unidos, en este nuevo tratado, incluye algunas exigencias que son particulares para los dos países, tanto para Canadá como para México, y me voy a permitir comentar algunos ejemplos al respecto, ¿no? En el ámbito de la industria automotriz, el TEMEC incluye una exigencia donde el 75% de los componentes de un vehículo automotor tiene que ser de tipo regional, es decir, tiene que estar fabricado en cualquiera de los tres países, ¿no? Ya sea Canadá, Estados Unidos o México. En el anterior tratado el porcentaje era de 62.5%. Entonces ahora hay un aumento, hay una, digamos, obligación a que ampliemos la base de manufactura en los países, ¿no? En los tres países del TEMEC.
en este caso, ¿no? Entonces el contenido tiene que ser de cualquiera de estos tres países en términos de la nacionalización. De alguna manera esto viene a romper con las cadenas de valor que hasta ahora habían venido siendo mayoritariamente asiáticas en cuanto a algunas autoparteras, ¿no? En este caso. Y también es parte de la nueva geopolítica y el tratar de recortar a China, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, o las empresas que ahora están en Asia, que estaban en Asia produciendo, si quieren seguir siendo parte de esto, tendrán que venir a América a instalar plantas, ya sea a cualquiera de los tres países. Y esa, digamos, es una de las partes más importantes en este rubro. Voy a complementar con otro. Tendríamos que, si quisiéramos comentar todo, tendríamos que alargarnos bastante. Sin embargo, también aquí hay otra exigencia que tiene que ver mucho impulsada por el Partido Demócrata con los derechos laborales, ¿no? La manufactura de estas partes tiene que ser con personal que mínimo gane $16 la hora. Entonces nosotros por ahí tenemos una situación en México porque nuestro salario mínimo, si bien ha ido aumentando en los últimos años, pues no llegamos ni siquiera a $16 por la jornada laboral, lo que serían 8 horas. Entonces ahí sí es, digamos, un reto, porque bueno, también tenemos que transitar hacia puestos laborales de mente de obra, y en ese mismo sentido, de alguna manera, las ventajas que teníamos como país de mano de obra a bajo costo, pues se van perdiendo, ¿no? No solamente con esa perspectiva, sino también desde la perspectiva de lo que es la robotización que ha ido acelerando el equipamiento en industrias, y que bueno, eso de alguna manera nos deja de lado la competencia con los salarios bajos, ¿no? En ese sentido. Entonces, es importante que nosotros como país, ante esta transformación que se está planteando, tengamos que hacer ajustes, porque para poder atraer esa inversión de esas nuevas partes que deben de producirse en el país, necesitamos talento humano con cierto perfil que para algunas de las industrias importantes, como puede ser la aeroespacial o la aeronáutica, no contamos con la cantidad de profesionales que demanda esta industria, pensando en esta relocalización que pudiera darse, ¿no? Amén de que existen otras variantes referente al impacto ambiental, a la sustentabilidad, que de alguna manera tenemos nosotros como país que empezar a revisar la normativa para que esté armonizada con lo que está planteado en el nuevo TEMEC, ¿no? En ese sentido, la dinámica comercial, el poder de negociación lo vuelve a tener Estados Unidos, y en ese sentido hay imposiciones que implican cambios o ajustes, particularmente tanto para Canadá, pero yo creo que en mayor medida para nosotros, para México, ¿no? Tenemos aquí también que tener mucha cautela, porque hay una revisión pronta y hay algunas series de observaciones que se han venido teniendo, donde en algunos aspectos, por ejemplo, en este caso del salario de $16 por hora, todavía no hemos hecho nada al respecto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, es parte de esta nueva forma de operar a nivel de ir fortaleciendo las regiones. Esos serían mis comentarios, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. La relación económica entre México y Estados Unidos es uno de los ejemplos más claros de interdependencia en la globalización. Para que se hagan una idea más o menos, ¿no? El 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos, según datos de la Secretaría de Economía del 2023. Por lo tanto, la integración productiva entre Estados Unidos y México es tan estrecha que
normalmente un automóvil que se ensambla en Norteamérica, cruza la frontera en promedio 7 veces de ida y vuelta antes de ser terminado. La llegada de Trump marcó un giro proteccionista, se impusieron aranceles al acero, a aluminios mexicanos, se renegoció el TLC y actualmente el fenómeno del nearshoring, el traslado de cadenas de producción desde Asia hacia América del Norte, ha reconfigurado esta competitividad regional frente a China. Sin embargo, esta interdependencia también es frágil, depende de la estabilidad política y de los vaivenes del nacionalismo económico estadounidense. En este sentido, me gustaría preguntarle al doctor Antonio García Macías, ¿hasta qué punto considera usted que el nearshoring fortalece la competitividad mexicana en América del Norte? A ver. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Diego, por invitarme a este foro que para mí es como una novedad. Yo soy del área de la informática, de las ciencias, las tecnologías computacionales y demás, y usualmente no participo en este tipo de foros sociales, pero bueno, es parte también de lo que la visión multidisciplinaria de la red que estamos encabezando, Diego y yo, que ya les mencionó, de justicia, ética, democracia e inclusión en las sociedades digitales. Bueno, dicho esto, pues cabe recordar o dar contexto de que el nearshoring o la relocalización de la producción en México, pues es un episodio más, digamos, en una historia larga que ya tiene varias décadas, ¿no? Por allá del 65, mediados de los 60 y luego ya con mucho auge en los 70 se fueron instalando en México pues las maquiladoras, ¿no? De corporaciones transnacionales que se instalaron en México, sobre todo en la frontera. En el 94 esto cobró mucho auge cuando llegó Salinas como presidente y se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN en español, el NAFTA en inglés, ¿no? Entre los Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues una nueva versión de esto con ajustes y demás llegó en el 2020, ya bajo la presidencia de López Obrador, con el tratado que ahora se rebautizó como México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Tratado TEMEC, por sus siglas. Y bueno, ahora está en ciernes, se está negociando, pues como se puede, con el presidente de los Estados Unidos a la cabeza, el señor Trump ahora, una tercera edición que está programada para 2026, estando Claudia Sheinbaum, por supuesto, ahora en la presidencia de nuestro país, ¿no? Pero bueno, dado este contexto, a 30 años de que iniciara esta historia, ¿no? Donde el nearshoring forma parte de ella, ¿qué ha pasado? Pues bueno, los estudios dicen que las exportaciones mexicanas al extranjero, según los datos oficiales, pues han crecido 950% en esas 3 décadas, ¿no? Un año más de 3 décadas. También las cifras oficiales dicen que casi 6 millones de empleos en México están directa o indirectamente ligados al comercio norteamericano y que nuestro país se ubica en el escalón ahora en el número 13 entre los más grandes exportadores del mundo, ¿no? Y bueno, pues el impulso que se le dio a la manufactura también ayudó a convertir a México en el país latinoamericano con mayor número de egresados en ingeniería, ¿no? Eso lo vemos mucho, o sea, de cerca, pues, quienes estamos en estas áreas, estudiantes egresados de nosotros en el CICESE, de ingenierías y áreas técnicas de la UABC, que cuando salen, una de sus rutas de salida profesionales es la maquila, ¿no? Hay otros que se van a otras áreas, ¿no? Uno sigue en el sector académico, pero es importante, digamos, la maquila aquí en la frontera como área de trabajo. Y yo tengo muchos conocidos, incluso ex colegas míos que estuvieron conmigo en la universidad, que trabajan en la maquila, pero luego se quejan de que los empleos no son tan bien pagados como deberían ser, ¿no? A pesar de que son profesionales, y de que son trabajos no tan creativos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que las áreas creativas, las áreas de diseño y demás, las tienen las matrices y las, bueno, también filiales, pero del otro lado, ¿no?
en Canadá, en Estados Unidos o incluso en Europa, ¿no? Y que acá nos mandan pues, simplemente trabajos ya de que esto es lo que hay que hacer y cuando ven, eso también lo he constatado, por ejemplo, un ex estudiante de nosotros de la maestría entró a trabajar ahí en Ensenada en Fender, que es la empresa esta que hace instrumentos musicales, ¿no? Donde tiene una planta ensambladora, y vieron que era tan bueno el muchacho que tenía ideas muy creativas, y se lo llevaron a California, ahí sí a otro puesto de naturaleza muy creativa, ¿no? Pero es básicamente lo que sucede, pues que la parte creativa, la parte de diseño, no la mandan hacia México, la conservan en sus matrices, y acá a México nos mandan empleos, bueno, que son con frecuencia, y bueno, y aquí estoy hablando de los ingenieros, pero los que trabajan en la planta de producción, en la maquiladora, así, jornaleros y demás, obreros, pues trabajan en condiciones laborales cuestionables, y les digo, el enfoque en innovación y desarrollo local es muy, muy, muy limitado, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la crítica, digamos, los críticos apuntan también a las enormes desigualdades que se han creado en nuestro país entre el norte y el sur de México, ¿no? Porque tradicionalmente las maquilas pues se instalaron en el norte de México, ¿sí? Tenemos entonces pues que si las cifras de comercio son espectaculares, el tratado no impulsó el desarrollo que prometía. Se esperaban crecimientos arriba del 5% anual, pero tuvimos crisis tras crisis en estos 30 años o más, y pues ese crecimiento no ha llegado. El año pasado, por ejemplo, ya habiendo salido de la crisis del COVID y todas estas cosas, crecimos solamente 1.4%, ¿no? Y según lo que acabo de revisar, al segundo trimestre de este 2025 se observaba un crecimiento del 1.2%. O sea, estamos muy lejos, pues, de lo que se prometían con este tipo de tratados, ¿no? Nos podríamos extender mucho más, pero bueno, quiero concluir nosotros. Digo esto con que el nearshoring es como una sección o un capítulo de esta historia que promete que ahora sí van a mandar, que se van a revisar cosas que con la maquila no se hicieron, que se van a mandar trabajos más creativos y todo, pero pues bueno, hasta ahora solo son promesas. Se esperaba una gran oleada de empresas que llegaran nuevas a México, que la inversión extranjera directa creciera. Sí ha crecido, pero con matices, porque prácticamente no han habido nuevas inversiones. La IED se trata más bien de reinversiones de empresas que ya están en México. Algunas no se han atrevido nuevas a entrar por la inestabilidad que se ve en el entorno de las reconfiguraciones legislativas y demás que se han dado en México, ¿no? Entonces, bueno, estas dinámicas con Estados Unidos y con Canadá siempre han sido relativas y dependientes de la situación actual de los Estados Unidos. Ahora con el señor Trump se vienen nuevos retos que, bueno, tengo algunos apuntes, pero yo creo que los daré un poco más adelante, porque hay mucho que discutir ahí. Yo creo que con esto cierro esta intervención. Muchas gracias, Tony. El presidente de Estados Unidos tiene un modelo de negociación bastante particular. Existen especialistas que han definido este modelo como la teoría del loco. ¿Qué es esto de la teoría del loco? Básicamente que la contraparte que negocia con Trump nunca sabe realmente cómo va a actuar el presidente, qué decisiones va a tomar de último momento, y así como dice una cosa, dice otra. Uno de los principales reproches que ha hecho a México es precisamente estas condiciones que él considera injustas del Tratado de Libre Comercio, lo que mencionaba la doctora Virginia, respecto al hecho de que los trabajadores mexicanos pues perciben muchísimo menos que los trabajadores en Estados Unidos. Entonces esto él lo considera como una situación asimétrica y desventajosa para su país. Al mismo tiempo, ha asegurado que México no se ha esforzado lo suficiente, ¿verdad?,
en cuestiones de detener la migración ilegal de personas de Centroamérica y de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y finalmente ha atacado al gobierno mexicano diciendo que no hace lo suficiente en tema de tráfico de estupefacientes. ¿Cuál ha sido la consecuencia de estos reproches? Básicamente que ha impuesto aranceles un día sí y un día no a productos agrícolas. Entonces, en este sentido, yo quisiera preguntarle a Joatam qué consecuencias consideras que tiene la imposición de aranceles sobre productos agrícolas. Hola de nuevo, y sí, en efecto, la imposición de aranceles en general pues ha sido uno de los grandes temas de Trump y ha afectado diferentes industrias, ¿no? Entre ellas la agrícola, pero pues no olvidemos que también la automotriz, la electrónica, los metales, ¿no? Y eso también de alguna manera se relaciona con la automotriz, pero también afecta de otras maneras, ¿no? El impuesto a los metales, textiles, y obviamente pues esta parte, ¿no? de la agricultura. Ahora, en esta parte, particularmente, hay regiones que son más afectadas que otras, ¿no? Son más o menos productoras, ¿no? de este tipo de productos agrícolas que se exportan hacia los Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, la región de Baja California es particularmente afectada porque la mayoría de los productos agrícolas que acá se cultivan pues son precisamente para la exportación, ¿no? Y eso tiene que ver con la cercanía que tenemos y las certificaciones y demás para poder hacer la exportación de estos productos agrícolas. Algunos de los productos agrícolas que se ven afectados son, pues, por ejemplo, el tomate, las berries, que aquí, por ejemplo, en San Quintín particularmente se produce mucho, aguacates, carne bovina, cerveza, entre otros. Y pues hay un impacto directo aumentando los precios de esto en Estados Unidos, ¿no? Esa es una de las afectaciones. Otra es la pérdida de competitividad de los productores mexicanos. Es decir, bueno, si ahora ya me vas a dar más caro el producto porque tiene estos aranceles, o sea, allá los compradores en Estados Unidos, pues dicen, pues entonces ahora ya puedo escoger entre el productor mexicano, que pues de alguna manera me convenía porque me quedaba cerca, porque me daba buen precio, y a lo mejor otro productor de otro país, ¿no? Que ya, digamos, con este ajuste, por decirlo así, de precios, pudiera salir igual o más barato. La caída de ingresos en el sector agrícola, ¿no? Obviamente, pues hay menos exportaciones, esto significa que hay menos ingresos para los productores y las empresas acá en México, en este sector, ¿no? Agroindustrial. Y pues obviamente esto también luego se puede ligar con los efectos en el empleo en las comunidades rurales, ¿no? Pérdida de empleos temporales y permanentes pudiera registrarse, ¿no? Aquí en el campo mexicano, al estar exportando menor cantidad de productos, pues obviamente pues, van a reducir, ¿no? su planta laboral, van a tener pérdidas económicas y eso pues, se va a traducir a lo mejor en despidos o en contratar menos personal temporal. Migración interna y hacia Estados Unidos, ¿no? Al reducirse los ingresos en este sector agrícola, se pueden aumentar la migración de trabajos hacia ciudades o incluso hacia los Estados Unidos, ¿no? Y esto de alguna manera pues sería irónico, ¿no? Porque pues si Donald Trump de alguna manera quiere abatir, ¿no? La migración ilegal, que le llama él así, es un término bastante discutible, pues probablemente lo que se haga con esto, si se quedan sin trabajo en el campo mexicano, los agricultores tengan que irse hacia los Estados Unidos. Otro es el riesgo para la cadena de suministro. Desperdicio de producto perecedero, ¿no? O sea, frutas y hortalizas que no logran venderse en Estados Unidos pueden perderse si no hay mercados alternativos. Otros son los efectos en la industria que se relacionan, ¿no? En el transporte, en el empaque, en la refrigeración, en la logística. Pues sufren pérdidas ahí también cuando el volumen de exportación es bajo, ¿no? Hay entonces una cadena de suministro que se va a ver entonces también afectada, ¿no? Que no es nada más la parte de los productos agrícolas, sino todo lo que engloba esa logística para poderlos exportar hacia los Estados Unidos. Y una inestabilidad en los precios internos en México. Si los productos no logran exportarse, entonces se vuelcan al mercado interno y esto puede hacer que se bajen los precios locales, una sobreoferta, afectando a los pequeños productores y generar pérdidas también porque el mercado nacional no puede absorber todo el volumen de estos precios, ¿no? Y en ese sentido, o sea, a precios rentables.
y esto nos lleva también a otro punto, que pueden desatar tensiones diplomáticas y comerciales, ¿no? Los aranceles pueden detonar estas disputas comerciales. Ahorita pues se sigue aplazando, ¿no? La renegociación del TEMEC, pero pues bueno, sin duda ha sido ahí un tema de llamadas, reuniones, etcétera, ¿no? En cuanto a lo diplomático, ¿no? Entre ambos países. Y vemos de pronto que afecta incluso hacia otras cosas, ¿no? No me voy a meter ahorita a otros temas, ¿no? Porque quiero que nos vamos a salir del eje de la pregunta, pero sí en ese sentido, pues bueno, tiene afectaciones colaterales esta parte de los aranceles también en la industria agrícola. Finalizaría diciendo que esta intervención, que eso parte puede tener efectos a largo plazo, ¿no? O sea, no nada más ahorita a corto plazo lo que acabo de mencionar, sino a largo, mediano plazo puede haber un desincentivo en la inversión agrícola, ¿no? Aquí en el país. ¿Por qué? Porque pues, si ya van a estar estas nuevas condiciones para poder exportar los productos y demás, pues probablemente entonces se deje de atraer esa inversión a los campos agrícolas acá en México. Y esto podrá ser también entonces una de las posibles afectaciones. Muchas gracias, Joaquín. Y si entendemos la globalización como un proceso de integración económica, cultural, social, política, me parece que no queda lugar a dudas que con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se ha dado un viraje en la política exterior que había tenido Estados Unidos durante los últimos 50, 60 años. Ya fuera que llegaran republicanos o demócratas al poder, no importaba el color, siempre había una promoción de libre comercio. Y Donald Trump vino a romper con esa dinámica. La economía de México depende muchísimo de la economía de Estados Unidos, y actualmente nos encontramos siendo víctimas, por decirlo de alguna forma, de lo que podríamos llamar un chantaje de negociación, ¿verdad? ¿En qué consiste este chantaje de negociación? Digamos que entre telones por debajo de la mesa se le ha impuesto a México esta visión de que tiene que imponer aranceles a los productos de otros países que se están volviendo más competitivos. Actualmente China ya no es la China de hace 20 años que producía única y exclusivamente productos baratos, ¿verdad? Y de poco uso. China se está volviendo una potencia económica mundial, es ya una potencia económica mundial que está generando tecnología de vanguardia en sectores como el automovilístico y en otros sectores estratégicos geopolíticos muy importantes. Uno de ellos relacionado precisamente con la inteligencia artificial. Hemos visto cómo las empresas de Estados Unidos, Alphabet Company, Google, Anthropic, OpenAI, están invirtiendo grandes sumas de dinero, ¿verdad?, en desarrollar este tipo de tecnologías y en mantenerse a la vanguardia. Y hace unos meses fue una noticia mundial el hecho de que China parecía que estaba produciendo tecnologías similares con un costo cuantiosamente inferior al de Estados Unidos. Entonces, en este contexto me gustaría preguntarle, ya para acabar con este bloque, al doctor Antonio, que viene del sector tecnológico, ¿cómo cree usted que se inserta México en la competencia tecnológica global frente a Estados Unidos y China? A ver, bien. Cuando los mexicanos, yo creo que no podemos evitarlo, ¿no? Cuando pensamos en la relación entre nuestro país y los Estados Unidos, siempre como que recordamos la frase aquella que se le atribuye a Porfirio Díaz, pero que en realidad es del intelectual regiomontano Nemesio García Naranjo, que dice: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí, pues nuestra situación geográfica, entre otros factores, pues, pero nos coloca como un componente importante en los planes de los Estados Unidos, sobre todo
para contrarrestar esta hegemonía que está perdiendo, como lo decías bien, Diego, y como lo han dicho ya los colegas, que está perdiendo ante China, y pues ahora ante la alianza que se está gestando con otros países importantes. Vimos hace, una semana o algo así, una foto de una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Donde estaban muy sonrientes Xi Jinping, Modi y Putin, ¿no? Entonces, como que ya está cada vez más fuerte esta alianza que se está formando para romper esa hegemonía, ¿no? Pero bueno, en los planes de Estados Unidos siempre ha estado nuestro país como un componente. Por ejemplo, lo reciente, pues en el 2022, el presidente Biden, entonces presidente Biden, impulsó la ley llamada Chips and Science Act, ¿no? Que se conoce como la ley CHIPS, ¿no? Y con esto querían pues revertir un poco precisamente los no sé cuántos años, cuántas décadas de globalización, ¿no? Donde exportaron o mandaron, relocalizaron o deslocalizaron su manufactura, pero pues ahora se están dando cuenta y se dieron cuenta con el COVID que pues era importante y era estratégico, incluso para seguridad nacional, tener ciertas, por ejemplo, los chips que son importantes para el desarrollo tecnológico, para la industria militar, pues tenerlos más cerca de casa, tener control sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ley, Chips and Science Act, ¿no? Pues buscó atraer la maquila electrónica de nuevo a territorio estadounidense y a los países latinoamericanos que ellos, pues sobre los cuales tienen control. Entonces, con esta ley dejaron claro que pretendían, y aquí lo pongo entre comillas porque es literal lo que dijo, ganar la carrera por el siglo XXI, fortalecer la industria manufacturera, las cadenas de suministro y la seguridad nacional estadounidense, ¿sí? Hay que recordar que más del 90% de los chips con la tecnología más avanzada, que son cruciales, como les decía, para el ejército y para la economía estadounidense, no se producen en territorio estadounidense, se producen en Taiwán, ¿sí? Taiwán, República de China, pues. Entonces, bueno, en eso estaban cuando llega el señor Trump y muy a su estilo, dice, bueno, esto también es literal lo que dijo, ¿no? Dice, en un futuro muy cercano vamos a imponer aranceles a la producción extranjera de chips informáticos, semiconductores y productos farmacéuticos para devolver la fabricación de estos bienes esenciales a Estados Unidos, ¿no? Dijo también, se fueron a Taiwán, ahora queremos que regresen, no queremos darles millones de dólares en el ridículo programa de Biden, ¿no? Ellos ya tienen miles de millones de dólares. Y pues bueno, al estilo tan errático, voluble del señor Trump, pues aún no se han aclarado de cuánto van a ser estos aranceles, ¿no? Un día dice una cosa, después, como dicen el dicho popular, le sale el tiro por la culata, y por eso le pusieron el acrónimo ese de TACO en inglés, que es Trump always chicken out, ¿no? Que siempre se echa para atrás, pues, ¿no? No se sabe bien de cuánto van a ser estos aranceles a los chips. Dice, a lo mejor, y bueno, pues también quiere que la fabricación de chips regrese a su país, pero no hay un plan claro para ello, y tampoco es algo que pueda implementar en su mandato. No se va a poder, pues es muy poco tiempo, ¿no? La construcción de la infraestructura que se necesita de las megafábricas estas de chips es enorme, de un altísimo costo, necesita muchos recursos, mucha construcción de infraestructura alrededor de todas estas fábricas. No se va a poder, o sea, por más que lo diga y lo declare así por decreto Trump, ¿no? Cabe recordar que en este momento los Estados Unidos manufacturan solamente el 12% de los semiconductores, siendo que en 1990 tenían el 37% de la producción mundial. O sea, retrocedieron y después se dieron cuenta, o ya se han dado cuenta ahora, que fue un error estratégico, ¿no? Les sirvió en su momento, pero pues ahora ya lo ven como un error estratégico, ¿no? Y bueno, en México, ¿cómo nos podemos posicionar o cómo está la situación? Aparte de ser maquiladores y demás, ¿no? Y servirles de manufactura en algunas cosas todavía a los Estados Unidos y a Canadá.
A inicios de este año, cuando entró la presidenta Sheinbaum, uno de los primeros programas que anunció fue el programa llamado Kutsari, con el cual pretende impulsar el diseño y la fabricación de semiconductores que digan Made in Mexico, ¿no? Pues la idea es iniciar con chips, o eso es lo que es la idea, ¿no? Impulsar el diseño y la fabricación de chips para coches, electrodomésticos y equipo médico. Y ya se ha designado a Puebla, Jalisco y Sonora como los 3 estados en los que estarán los centros de diseño, apoyados por ejemplo, en Puebla, Puebla no recuerdo quién, pero en Jalisco está el Cinvestav, en Puebla otra entidad académica, y en Sonora, la Universidad de Sonora, creo. Bueno, en fin, se van a apoyar en eso, ¿no? La idea suena muy prometedora, ¿no? Pero los retos son grandes, yo diría colosales, ¿no? Por una parte, producir semiconductores no solo no es fácil, tampoco es barato. En este sentido, pues se necesita mucha inversión y todavía a la fecha no hay ningún presupuesto anunciado, solo se han barajado ideas de que van a haber asociaciones público-privadas, pero pues no hay nada en concreto. Y luego no estamos hablando, como dice el dicho muy mexicano, de no es como hacer enchiladas, pues. O sea, se requieren de grandes infraestructuras que les digo, el reto que tienen los norteamericanos es grandísimo y le están invirtiendo millones y millones de dólares. Aquí no tenemos esos presupuestos, pues. Pero bueno, aparte también hay factores externos, como la altísima competencia que se tienen ya con países como Vietnam o India, que llevan ya años y años ofreciendo incentivos muy agresivos para que las empresas se muden de China a su territorio, de Taiwán a su territorio. Bueno, ya también mencionaron un poquito, ¿no? De que se necesita talento, diseño, para el diseño y desarrollo de los chips, pero también se necesita una gran disponibilidad de silicio, de germanio, que son materiales críticos, por lo tanto son estratégicos para todos los que quieran ser jugadores en este sector. Entonces, si se quiere poner, otra vez, porque me gustan mucho los dichos y los refranes populares, si se quiere poner con Sansón a las patadas México, pues no sé cómo le vaya a ir, ¿verdad? Entonces, bueno, si a eso le sumamos el entorno político y económico que debe ser muy estable, pues bueno, tenemos grandes retos, ¿no? Entonces, esa es la situación que yo veo de México para entrarle a la par, o al menos como un competidor más o menos serio en este terreno. Muchas gracias, Tony. Retomando un poco todo lo que se ha dicho aquí, y esto ya es una conclusión más bien de carácter personal, me parece que gran parte del destino de la globalización se va a decidir en los próximos 10 años con lo que suceda en una pequeña isla, ¿verdad? En el mar territorial de China, y me refiero a Taiwán. Como bien decía Tony, Estados Unidos depende de Taiwán, pero no solo Estados Unidos, en realidad todo el mundo occidental. Mientras que China ha reclamado desde hace ya muchísimas décadas y con mayor énfasis en los últimos meses, esta intención de reapropiarse, ¿verdad?, de la isla, como se hizo en su momento con Hong Kong. Estados Unidos sabe muy bien que tiene una fuerte dependencia de Taiwán y de China respecto, por ejemplo, a las tierras raras. Entonces, cuando Estados Unidos ha impuesto aranceles a China, China ha contestado dando un golpe sobre la mesa, prohibiendo la exportación de tierras raras a Estados Unidos. Me parece que uno de los rasgos, uno de los síntomas más característicos de este cambio de paradigma, de este cambio de modelo, es lo que ha pasado con la empresa Intel, que durante mucho tiempo fue puntera en producción de microprocesadores y actualmente ya no está a la vanguardia. Hace un par de semanas, el gobierno de Estados Unidos propuso un plan para rescatar a esta empresa, considerándola de
estratégica, ¿verdad?, para sus intereses nacionales, y ha roto con esta idea de la libertad de empresa, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de un gobierno que va a invertir y que va a tener poder de decisión dentro de una empresa tecnológica vanguardista y que ya no se manejaría bajo un modelo de cero intervención del Estado. Ahora vamos a dar lugar a nuestro segundo tema, que tiene que ver con migración y frontera, el lado humano de este cambio de paradigma, ¿verdad? En la frontera entre México y Estados Unidos se concentra gran parte de las tensiones globales contemporáneas. Para que se hagan una idea de cuál es la situación actual, existen más de 38 millones de personas, de origen mexicano viviendo en Estados Unidos, lo que ha convertido a esta diáspora en una de las más grandes del mundo. Durante el gobierno de Trump se han impulsado políticas como Remain in Mexico, regresa a tu país, regresa a México, y se buscó eliminar DACA, se endurecieron las deportaciones. La frontera de casi 3.200 kilómetros se convirtió en un símbolo político con el proyecto del muro, aunque más del 60% ya tenía algún tipo de barrera. Las remesas enviadas por los migrantes alcanzaron en México un récord de 63 mil millones de dólares en 2023, constituyendo la segunda fuente de ingresos para México. Finalmente, pues la migración es al mismo tiempo un motor económico, un campo de disputa política y el espejo de esta globalización desigual. Me gustaría preguntarle a Joatam, ¿qué impacto consideras que tiene la militarización de la frontera en estas comunidades binacionales? Hola de nuevo. Pues bueno, hay diferentes impactos. Voy a tratar de irlos como desglosando y contextualizo. Pues nos toca estar presente en una comunidad binacional, ¿no? En zona de frontera. Y en ese sentido, pues nos ha tocado parte, ¿no?, de esa militarización que se ha hecho con elementos de la Guardia Nacional. Pero bueno, está también la otra frontera, ¿no?, que también se ha militarizado para evitar que sigan entrando personas de Sudamérica o de Centroamérica hacia nuestro territorio, hacia México, y que esto de alguna manera pues también trasciende hacia los Estados Unidos, ¿no? Es como parte de estos acuerdos que se han tenido que establecer para poder entonces irla llevando bien con este vecino, ¿no? Que pues nos tiene de alguna manera condicionados, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Y ya mencionas un poco también, ¿no?, de este chantaje, ¿no?, en cuestión de los aranceles, pero también en otras cuestiones, ¿no? Migratoria, de seguridad, etcétera. Algunos de los efectos que tiene, pues podríamos hablar los efectos sociales y culturales, ¿no? Una disrupción en la vida cotidiana. Las familias que viven en ambos lados de la frontera enfrentan mayores dificultades para visitar a sus parientes, asistir a eventos comunitarios o incluso para ir a trabajar o estudiar. Estigmatización y criminalización también sería otro de los efectos. Las comunidades fronterizas pueden ser vistas como zonas de alto riesgo, por lo que aumenta la desconfianza hacia sus habitantes. Fragmentación cultural. La frontera, que históricamente ha sido un espacio de intercambio cultural y comercial, se convierte ahora en una barrera física y simbólica, ¿no? Otra de las afectaciones sería el impacto económico, y ahí también pudiéramos desglosar diferentes puntos. La afectación al comercio local, revisiones más estrictas y mayor presencia militar que ralentizan este flujo de mercancías, encareciendo entonces el transporte y afectando a pequeños negocios. Una reducción también del turismo y el tránsito diario. Más aquí, por ejemplo, ¿no?, que insisto, también somos una zona turística que por estar también pegados hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ciudades como Tijuana o Mexicali, Ensenada, dependen de este tránsito de personas, ¿no?, para la economía y para el turismo, ¿no? Sea turismo recreativo, turismo médico, etcétera, ¿no? El empleo también
que se da aquí en la frontera, ¿no? Este empleo fronterizo pudiera verse en riesgo. Muchos trabajadores fronterizos enfrentan mayores tiempos de espera y costos, lo que puede desincentivar, ¿no?, la actividad laboral binacional. Es decir, muchos paisanos cruzan diariamente hacia los Estados Unidos para poder trabajar, pero pues bueno, también estos controles más estrictos, tanto por las autoridades de Estados Unidos como también incluso a veces por las autoridades de acá, ralentizan ese tránsito. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, también incluso en las casetas de seguridad, ¿no? Y en las casetas de peaje, perdón, de la carretera escénica. Si uno quiere ir a Tijuana y a San Diego, tienes que pasar de repente ya por más filtros de revisión, ¿no? Y entonces ya ves elementos o de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad Federal haciendo revisiones, ¿no? Haciendo checos que antes no había, que antes no eran normales o cotidianos en estas vías de comunicación. Otro de los puntos o de las afectaciones sería a los derechos humanos y a la seguridad, obviamente, ¿no? Aumento de violaciones a los derechos humanos. Sabemos que militarizar la seguridad pues, siempre lleva a los abusos, ¿no? Por lo menos, digamos, la experiencia, ¿no?, que se ha tenido aquí en nuestro país. Hay mayor probabilidad de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y incluso a veces discriminación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ya te ven con un tatuaje o te ven con un corte de pelo que parece que para ellos, ¿no?, que perteneces a algún grupo delictivo y pues ya te hacen revisiones, te hostigan, en fin. Mayor riesgo para migrantes. Las políticas de contención militar empujan entonces a migrantes y solicitantes de asilo rutas más peligrosas, es decir, desiertos, montañas, ríos, aumentando la muerte y la desaparición de estas personas en contexto de movilidad. Militarización del espacio civil también, ¿no? La presencia de soldados en tareas de seguridad generan tensiones con la población local y pueden normalizar la vigilancia constante. Otro punto sería las consecuencias psicológicas y comunitarias. Un clima de miedo, un clima de estrés. Las comunidades pueden sentirse bajo sospecha permanente, afectando esto su salud mental y en consecuencia su calidad de vida. Desconfianza en las instituciones. La percepción de que la frontera es una zona de guerra puede debilitar el tejido social y la cooperación ciudadana, ¿no? Más enfatizo aquí con el tema de la Guardia Nacional, ¿no? La Guardia Nacional es una institución que hasta ahorita no tiene una legitimidad, no tiene tampoco la confianza de las personas, ¿no? La percepción hacia esta corporación de seguridad pues es bastante negativa, ¿no? Entonces también esto puede generar entonces todavía mayor desconfianza de acercarte a denunciar o a tratar algún tema de seguridad con esas autoridades. Efectos políticos y diplomáticos también, ¿no? Ya lo hablábamos, ¿no? También esto, a final de cuentas, va a caerse en una dinámica en la que a mayor militarización, digamos, ahorita ya se logró que se militarizara la frontera por parte de México, ¿no? En el territorio nacional. Pero entonces esto luego también va abriendo la llavecita, ¿no? A que entonces pueda Estados Unidos querer mandar, ¿no?, sus propias tropas militares hacia territorio mexicano. Ya hizo el ofrecimiento explícito, ¿no? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya la presidenta lo ha rechazado. Pero ya nada más eso, ¿no? El hecho de que haya hecho ese ofrecimiento y que la presidenta lo haya rechazado, pues ya te habla de una intención, ¿no? Y también pues genera obviamente una tensión política, ¿no? Y es más que un ofrecimiento, casi como una amenaza, se pudiera de repente interpretar, ¿no? Porque pues si tenemos el contexto, ¿no?, de que es un país que ya ha invadido otros, ¿no?, con sus tropas militares, bajo pretexto, ¿no?, de que hay grupos terroristas o de que hay guerra o de que hay cualquier otra cosa, pues pudiera también entonces es como una amenaza constante, pues, ¿no?, de que se dé esto. Y yo ahí cerraría mi intervención de momento. Muchas gracias, Jota.
Durante mucho tiempo, México fue considerado como un país que emitía migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, desde el sexenio de López Obrador hasta hoy, México ha dejado de ser un país que, que exporta, por decirlo de alguna forma, migrantes y ha pasado a ser un país receptor de migrantes, con todo lo que eso conlleva. Recuerdo muy bien que en mi primera participación en uno de estos congresos que organizado por Jaime Ángel, llevé una ponencia acerca precisamente del discurso de Donald Trump y les platicaba yo acerca del hecho de que esa idea del muro físico, ¿verdad? De construir entre el muro y Estados Unidos, era solamente una metáfora, ¿verdad? De un muro que realmente se estaba construyendo. Y ese muro era México, o sea, México pasó a convertirse, ¿verdad?, en el filtro o en el muro de contención que ha evitado, ¿verdad?, que mayor número de migrantes de Centroamérica y de Sudamérica, pues consigan su objetivo de llegar a territorio estadounidense. Y en ese sentido, me parece que también es importante que nosotros seamos autocríticos con la forma en la que nos hemos comportado con esos migrantes, porque durante décadas tuvimos esta posición de defender la migración y de decir, pobres migrantes mexicanos, los tratan súper mal en Estados Unidos, no hay respeto a sus derechos humanos, y actualmente nos encontramos en una posición en la que, como un efecto, ¿verdad?, de la globalización, como un efecto de esta desigualdad económica, de esta migración por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia, pues hemos pasado a convertirnos hemos dejado de ser víctimas y nos hemos convertido en victimarios. Entonces, me gustaría preguntarle a Antonio, ¿cómo crees que afectan las políticas migratorias restrictivas a la cohesión familiar de migrantes, tanto aquí como del otro lado? Sí, gracias. Es interesante este aspecto más humano, digamos, menos técnico, ¿no? Que le estás dando aquí al... a mí yo lo siento de una manera muy personal, pues, ¿no? Como tú sabes bien, yo soy de una familia básicamente binacional, ¿no? Tengo dos hermanos, uno de ellos es, tanto mi madre como uno de mis hermanos tienen doble nacionalidad, ¿no? Porque se fueron a Estados Unidos de hace más de 3 décadas. Y el otro hermano que tengo está en Estados Unidos también, aunque trabajando de manera ilegal. Yo soy el único que se quedó en México, ¿no? Y bueno, eso sale después de el siguiente círculo serían mis tíos, mis primos, mis sobrinos y demás, que también mitad y mitad están, unos en Estados Unidos, otros del lado mexicano, y algunos cruzan y se quedan un rato allá y otros se vienen para acá, y etcétera. Entonces he visto desde hace décadas cómo han ido sucediéndose una serie de cambios, ¿no?, en estas dinámicas. Y sí, definitivamente estas medidas tan restrictivas están cambiando mucho lo que está sucediendo. Miren, así nomás como ejemplo, ya sé que son cosas anecdóticas, pero como que me sirven para ilustrar, ¿no? Mi hermano, que trabaja en Estados Unidos de manera ilegal, cuando empezaron las redadas en el área de Los Ángeles, cuando empezaron las redadas más fuertes ahí en la zona donde él estaba, pues se tuvo que venir un rato, unas semanas a México, a Ensenada, para, como lo dijo él, esperar a que las cosas se enfriaran un poco, ¿no? Porque es que era feo el ambiente, pues no podías ni siquiera él salir a la tienda que estaba ahí cerca a comprar un refresco o a la hamburguesería o lo que fuera, por miedo de que ahí se fuera a encontrar en el estacionamiento a los de migración y que se lo llevaran, ¿no? Y lo sacaran, y bueno, dijera, bueno, pues te regresó y te sacó y ya no vas a tener el empleo. Pues sí, pero con mala suerte de que si se les ocurre te pueden mandar a la prisión o sea, no te deportan necesariamente a tu país de origen, te pueden mandar a la prisión allá de Bukele en El Salvador,
o, o algún aliado que se les ocurra, ¿no? Entonces es una política ya muy... O sea, con Obama le llegaron a llamar de deportator in chief o algo así, ¿no? Porque hubieron muchas deportaciones, pero no era como parte de una política de miedo, que es lo que cambia ahora con Trump, pues, ¿no? Es una política, es como parte de su política el miedo, ¿no? El infundir, ese es el signo de los autoritarios, pues, controlan con base en el miedo, con base en la brutalidad. Además, ahí está la alligator Alcatraz que hicieron en Florida, que ya por medios legales lo quieren echar para atrás, pero pues bueno, no se va a dejar fácilmente. Esto, como han visto ustedes, las imágenes parecen campos de concentración. Y en general el ambiente entre la comunidad latina es de miedo, de zozobra. No sabes si en la graduación escolar de la primaria de tu hijo de repente van a llegar y te van a llevar a ti, que tú eres el padre y documentado. El niño a lo mejor nació en los Estados Unidos y por regla, hasta ahorita, ¿no? Por ley constitucional, es ciudadano americano, ¿no? De los Estados Unidos por haber nacido ahí. Pero bueno, pues también es una de las cosas que quería revertir, Tom. Pero si tú no naciste ahí y todavía no te has logrado legalizar y demás, pues te pueden llevar y entonces ya se quedó una familia separada, donde hemos visto en la tele los dramas. El papá o la mamá o los dos están del lado mexicano y los niños se quedaron para seguir con la escuela, se quedaron con algún tío, con algún familiar que sí estaba legalmente allá. Y bueno, pues eso va creando el efecto que quieren precisamente Trump y sus partidistas, de meter miedo y decir, ¿saben qué? El sueño americano ya no existe, vámonos de aquí. Y bueno, pues esto es muy controversial, pero es una forma medio no tan... Una forma muy velada como de limpieza étnica, que a final de cuentas es lo que pretende, si leen ustedes el proyecto 2025, ¿no? La Agenda 2025, que le impulsaron uno de los PACs más poderosos que apoyaron a Trump, pues está causando mella en las comunidades, ¿no? Bueno, eso, ya creo que me estoy yendo por el lado más controversial y no me quiero meter tanto en eso, pero sí, están causando el efecto que querían, pues es algo sistemático, calculado, el destrozar, el ir erosionando la cohesión de estas comunidades migrantes, al grado de que muchos de ellos desistan y del sueño americano y digan, vámonos de aquí, ¿no? Entonces, pues eso sería lo que yo observo tanto de los medios como de primera mano, digamos, de mis parientes y conocidos que tengo. Muchas gracias, Tony. De hecho, en mi primera participación en uno de estos congresos, presenté una estadística acerca de la cantidad de personas que había deportado Obama y en su tiempo Trump, y señalaba muy irónicamente que a pesar del discurso de Trump antimigrante contra los mexicanos, en realidad, utilizando esta metáfora muy mexicana de que perro que ladra no muerde, pues el gobierno de Estados Unidos hasta ese momento, ese primer mandato de Trump, no fue tan antimigrante, ¿verdad?, como parecía en el discurso. Sin embargo, en este segundo mandato, que hay que considerar que además llega con mandato Trump, o sea, bajo ciertas condiciones que no tenía, con las que no contaba en su primer mandato. Cuenta con la Cámara de Representantes, cuenta con el Senado, cuenta con mayor apoyo popular, con una sociedad estadounidense más radicalizada. Entonces, para cerrar este bloque, me gustaría preguntarle a la doctora Virginia López cómo influyen los discursos xenófobos en la percepción de la migración. Gracias, doctor. De hecho, el gobierno de Donald Trump, desde las diferentes plataformas de la Casa Blanca, se ha hecho famoso por reproducir una serie de mensajes que son conocidos como shitposting, ¿sí?
que bueno, desde la traducción es un término de jerga de internet que hace referencia al acto de publicar algunos videos, algunas imágenes, algunos memes, algunos mensajes de manera intencional, ¿no? Para reproducir un discurso de odio en contra de la migración, más allá de que sea mexicana o que sea de origen latino, o sea, es contra cualquier migrante, ¿no? En un determinado momento. Y bueno, esto de alguna manera se utiliza la red social para reproducir este mensaje, para incitar, para influir en la percepción del ciudadano estadounidense, ¿no? Más allá de que sea un ciudadano migrante, como decía el doctor Antonio, alguien que es migrante, pero bueno, con el hecho de que él ya tiene los documentos en regla, ya es ciudadano, pues también parte de entrar en este entramado de redes sociales, ¿no? Donde participa, donde de alguna manera se moviliza a la población a través de diferentes medios, pero particularmente ahora con la penetración que tienen las redes sociales y las tecnologías de información, es como más se ha utilizado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a que hemos visto un incremento gradual de la xenofobia hacia los migrantes, donde la mayoría particularmente de las organizaciones a favor de estos movimientos o de los gobiernos, hacen énfasis en lo negativo de los migrantes, que de alguna manera para que la ciudadanía los perciba como una amenaza, como una problemática en este caso. Es cierto que hay migrantes que llegan a Estados Unidos solamente para pedir los apoyos que da el gobierno, y entonces ahí es donde mira, o sea, el migrante viene y quiere, por así decirlo, uno de los programas es el que les da las estampillas para la compra de alimentos, ¿no? Entonces, como ellos están solicitando los apoyos, pues no te podemos ayudar a ti o apoyar a ti, ciudadano, ¿no? Porque para muchos de esos apoyos, al momento de que la persona lo solicita, no es requisito que presente probatorios de que se es ciudadano, ¿no? En ese sentido. Y entonces, estos comentarios xenófonos nos están llevando a que nosotros tengamos esa percepción negativa del migrante. Sabemos todos que, bueno, Estados Unidos es un país de migrantes, es un país formado por migrantes. La misma familia del actual presidente Trump es una familia de migrantes, ¿no? Los migrantes tienen muchas cosas positivas que aportar a un territorio. Claro, también hay migrantes que de alguna manera incurren en eso que se transmite con el shitposting, ¿no? Pero yo creo que eso no es privativo de ser migrante. Hay ciudadanos que generan problemas y hay migrantes que generan problemas. O sea, eso tiene que ver más bien con los valores que puedan tener las personas, ¿no? Y creo que ahí se refleja mucho de la problemática de valores que vivimos como sociedad a nivel global, porque no es un problema solamente de Estados Unidos, es un problema que también viven algunos países europeos con los migrantes asiáticos o los migrantes africanos, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que es importante no caer en estas digamos, campañas de reproducción de odio, sino hacer una reflexión, porque al fin, ya haciendo un análisis, todos somos migrantes, ¿no? No necesariamente migrantes en otro país, pero muchas veces sí migrantes de otro estado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vida, el trabajo o una serie de situaciones o de circunstancias nos llevan a movernos
y creo que tendríamos nosotros que también impulsar esta reflexión, ¿no? En ese sentido, que nos permita contrarrestar esta xenofobia, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Virginia. Bueno, pues con esto damos paso a nuestro siguiente tema, que va centrado en cuestiones de cultura y opinión pública, nacionalismo, xenofobia y papel de la diáspora mexicana en Estados Unidos. La globalización también se refleja en el terreno cultural, es un fenómeno multidimensional. La comunidad mexicano-americana es numéricamente significativa y tiene cada vez un peso específico más fuerte en la política y en la cultura de Estados Unidos. Para que se hagan una idea de qué tamaño, para que dimensionen de qué tamaño es este asunto. Se calcula que en 2060 los latinoamericanos constituirán casi el 30% de la población estadounidense. Sin embargo, como lo hemos visto en la sección anterior, los discursos antiinmigrantes y la xenofobia han reforzado estereotipos negativos del mexicano, mientras los medios y las redes sociales amplifican todas las narrativas polarizantes. Entonces, me gustaría, en este sentido, preguntarle a Joatam, en primer lugar, ¿qué impacto crees tú que tienen las fake news en la percepción bilateral? Y aunado a esta pregunta, ¿cómo crees que han cambiado los medios de comunicación la percepción del mexicano en Estados Unidos? ¿Qué tal? Pues es una pregunta interesante porque pues ahorita precisamente que vivimos también en esta era de la información y la desinformación como nunca antes, porque hay una cantidad muchísimo más amplia de canales de difusión, de medios, ¿no? Para poder distribuir la información, pero también la desinformación, ¿no? Las noticias, pero también las fake news. Pues obviamente juega un papel muy importante. Me gustaría empezar por el tema del cómo Estados Unidos ha ido, digamos, generando estos estereotipos, ¿no? Del mexicano, de la mexicanidad y todo esto, ¿no? Entonces, al generar un poquito de contexto, pues desde Hollywood, ¿no? Se ha ido construyendo este estereotipo, estereotipos que pudiéramos decir que pintan al mexicano y a México de una manera bastante desacorde a lo que realmente es, ¿no? Y con cosas a veces muy burdas, ¿no? Que pudiéramos nosotros identificar que no son necesariamente parte intrínseca de nuestra cultura o una regla, ¿no? Del mexicano, ¿no? Como desde la manera de vestirse hasta incluso a veces también cómo se ve el país, ¿no? O sea, desde este filtro sepia, ¿no? Que le ponen a la imagen, ¿no? Y ya cuando están en territorio mexicano. Entonces se da un enfoque, ¿no? También a que en México pues hay inseguridad siempre, a que en México siempre hay drogadicciones, siempre hay excesos, siempre hay violencia, siempre hay, ¿no? Y eso va entonces generando este estereotipo negativo, ¿no? De miedo, de inseguridad. Y pues bueno, obviamente se priorizan ciertas coberturas nada más, ¿no? De temas que se dan acá en la frontera, ¿no? Desde los medios también de allá de Estados Unidos se priorizan ciertas noticias, ¿no? Que generalmente son trágicas o negativas. Y pasando al tema de las noticias falsas, pudiéramos decir que hay diferentes efectos, ¿no? En principio, pues está la distorsión de la imagen del otro país, ¿no? Hay estereotipos y prejuicios, ¿no? En ese sentido, fake news sobre migración, como esto de las caravanas financiadas por grupos criminales, migrantes traen enfermedades, etcétera, ¿no? Esas noticias que
pues no necesariamente atienden a la verdad, generan entonces estos prejuicios, ¿no? Si viene un mexicano o es criminal o por lo menos trae alguna enfermedad para compartir por acá, ¿no? Entonces refuerzan esa visión negativa hacia los mexicanos. Sospecha hacia autoridades. Noticias falsas sobre corrupción, narcotráfico o crimen en México pueden presentar al país como un estado fallido, afectando la confianza en la cooperación bilateral. Que no necesariamente todo es falso, ¿no? Pero pues hay algunas cosas que sí de alguna manera pueden ser falsas o engañosas, ¿no? O sensacionalistas o amarillistas y generan entonces también esta desconfianza. Narrativas de culpa. Se usan también fake news para responsabilizar al otro país de problemas internos, por ejemplo, la violencia por armas en México o la crisis del fentanilo. Entonces, también esta parte, ¿no? Entonces, culpar a otro país, culpar a otra población de los problemas propios de Estados Unidos. Tensión política y diplomática. Obviamente, se genera, ¿no?, cierta presión sobre los gobiernos. Estas fake news pueden movilizar la opinión pública y generar exigencias de políticas más duras, por ejemplo, ¿no? Esto de militarizar la frontera que ya hablábamos o imponer los aranceles, pues obviamente es una reacción, ¿no?, ante esta visión que hay de que México de alguna manera está afectando a los Estados Unidos, ¿no? Desinformación en campañas electorales. En Estados Unidos, algunos actores políticos utilizan información falsa sobre México para ganar apoyo, y esto, pues bueno, deteriora evidentemente el diálogo, ¿no?, entre ambos países. Hay también un incremento de la xenofobia y el racismo, ¿no? Obviamente, la construcción de narrativas de amenaza, pues presenta a los migrantes como delincuentes o invasores, alimentando estos discursos de odio, ¿no? Y creo que esto en general ha desatado en Estados Unidos un auge, ¿no?, en estos ataques de odio, no necesariamente nada más contra los mexicanos, sino incluso contra algunas otras poblaciones, ¿no? Veíamos justo esta semana una noticia terrible, ¿no?, de una persona en Carolina del Norte, si no me equivoco, va en el metro, ¿no?, ve a una refugiada ucraniana, se levanta de su asiento, la apuñala, la mata, ¿no?, y se va, aunque bueno, es detenido. Pero vemos cómo estos discursos, ¿no?, de odio hacia las personas en contexto de movilidad, pues generan también esta xenofobia. Afectación a comunidades mexicanas en Estados Unidos. Los mexicanos pueden ser víctimas de discriminación y violencia como resultado de estas percepciones distorsionadas. Y no nada más a veces los ataques de odio, ¿no?, sino también algún otro tipo de discriminaciones y menoscabo a sus derechos humanos que se pueda sufrir allá en Estados Unidos. Erosión de la confianza en medios y en el gobierno. Se puede entonces generar una dificultad para distinguir información veraz. Cuando circulan estas noticias falsas de manera masiva, la ciudadanía puede desconfiar incluso de fuentes legítimas, ¿no? Ya no sabes en quién confiar o en qué medio. Dicho sea de paso, hay muchas estrategias para difundir las noticias falsas, ¿no? Y algunas de esas involucran la suplantación de medios confiables o medios formales, ¿no? Y de pronto agarran una noticia falsa, le ponen el logo de una cadena de noticias que a lo mejor todavía tiene cierta credibilidad y la hacen entonces un poco más creíble, ¿no? Valga ahí la redundancia, pero entonces al usar estas estrategias de pronto también ya se mueve el piso y ya no sabes si realmente es o no, ¿no? Entonces ya te tienes que hacer 2 o 3 pasos de verificación para poder creer o no en la noticia. Desgaste de relaciones institucionales. La desinformación puede dificultar acuerdos bilaterales
si el público de uno u otro país percibe que su gobierno está cediendo demasiado, ¿no? Entonces, pues eso también es uno de los efectos. Otro punto pudiéramos decir que es el impacto en la cooperación en temas sensibles, ¿no? Migración, seguridad, salud pública, ¿no? Las fake news sobre supuestos beneficios para migrantes incentivan el flujo y ponen presión en la política fronteriza. Esto en cuanto a migración, ¿no? En cuanto a seguridad, información falsa sobre participación de agencias de Estados Unidos en operativos en México o viceversa pueden escalar tensiones diplomáticas. Y la salud pública, pues durante la pandemia, noticias falsas sobre el cierre de fronteras, vacunas o tratamientos complicaron la coordinación transfronteriza. Y otro de los puntos sería la respuesta y la resiliencia, ¿no? En este sentido, es importante hablar del fact-checking binacional. Surgen proyectos de verificación de datos, como el Verificado acá en México o el factcheck.org en Estados Unidos, para desmentir este tipo de noticias falsas, rumores, desinformación. Y pues bueno, también es importante mencionar la cooperación mediática y académica. Existen esfuerzos para capacitar a periodistas y promover alfabetización mediática en ambos países, ¿no? También es parte crucial de todo esto, ¿no? El papel que juega la prensa, las y los periodistas, los medios de comunicación, ¿no? Y cómo tienen entonces que ser también más cautelosos, ¿no? Al momento de difundir información. Incluso no nada más verificar que sea cierta, sino también incluso con la información verdadera, la manera en la que lo planteas, la manera en la que lo manejas, pues va a generar un efecto, ¿no? Necesariamente, o negativo o positivo, y tenemos que ser muy cautelosos también con eso, en ambos lados de la frontera. Y aquí cerraría mi participación. Te agradezco mucho, Jota. Me voy a quedar con muchas preguntas en el tintero. Es un tema muy interesante de la cultura, pero quisiera abordar el siguiente eje temático que me parece uno de los puntos neurálgicos y que va sobre seguridad y narcotráfico. La cooperación en seguridad siempre ha sido una de las áreas más conflictivas en la relación bilateral. Desde la iniciativa Mérida en 2008, Estados Unidos ha destinado hasta 2021 aproximadamente 3.300 millones de dólares a programas de seguridad en México. Sin embargo, la violencia no ha disminuido. Más de 30.000 homicidios dolosos anuales se registran en México en la última década. Un factor clave es el tráfico de armas. Se estima que alrededor del 70% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos. A esto se suma la crisis del fentanilo. Por poner un ejemplo, en el año 2022 murieron más de 70.000 personas en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con el consumo de opioides sintéticos. Y este punto en particular ha sido un punto de tensión en la agenda bilateral. Por lo tanto, la seguridad, lejos de ser un espacio de cooperación, refleja una asimetría en la que Estados Unidos demanda resultados a México. Para ponerlos en contexto, actualmente en Estados Unidos ha sido juzgado y condenado por asociación delictuosa, ¿verdad? El ex encargado de la seguridad nacional durante el sexenio de Felipe Calderón. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha promovido una serie de intervenciones soft, ¿verdad?, para hacerse de líderes de narcotráfico, como es el caso del Mayo Zambada, que fue arrestado en un contexto y en una situación bastante particulares. Fue subido a una avioneta, aparentemente por la traición de uno de sus aliados, y llevado a Estados Unidos para ser juzgado. Actualmente México, por ejemplo, está padeciendo una violencia inusitada en el estado de Sinaloa, precisamente por esta ruptura, ¿verdad?, en este grupo criminal. Y uno de los temas que está más presente en la agenda política nacional
está relacionado ya no tanto con el encarcelamiento, ¿verdad? Y los juicios que se van a llevar a cabo en Estados Unidos a todos estos crímenes del crimen organizado, perdón, sino a la participación y al contubernio de autoridades tanto mexicanas, ¿verdad?, como del otro lado de la frontera, en este gran negocio rentable que es el narcotráfico. Y una de esas tensiones se ha generado porque Estados Unidos ha catalogado ya a los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas, lo que, como ustedes saben, da luz verde, ¿verdad?, para una serie de medidas y una serie de intervenciones de distinta naturaleza. Entonces, quisiera preguntarle a Antonio qué tensiones genera esta nueva nomenclatura de nombrar a los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas. Mira, yo creo que una probadita de lo que puede resultar de esto ya nos las dieron con la embarcación esta venezolana que derribaron o que bombardearon, ¿no? El pasado 2 de septiembre, estando en aguas internacionales, y donde acabaron con la vida de 11 personas, supuestamente terroristas y supuestamente que llevaban tráfico de drogas o una cosa de estas, ¿no? Esa fue la premisa, ¿no? Y bueno, en ese caso actuaron precisamente bajo ese argumento, ¿no?, de que se trataba de un grupo terrorista, y como tal era un problema de seguridad nacional y podían actuar directamente sin andar pidiendo permiso a nadie, ¿no? Y bueno, es algo significativo en este operativo, es que no fue, o sea, es un operativo, es una embarcación marítima. Entonces lo normal es que entre la Guardia Costera, ¿no?, la US Coast Guard, que es una rama de las Fuerzas Armadas. Pues arriba de la Secretaria de Seguridad Nacional, del Department of Homeland Security, que es la que está arriba, pues, en la jerarquía de la Guardia Costera, pues su titular, Kristi Noem, es quien debió haber dado la orden en condiciones normales, digamos, de que se interviniera de alguna manera en este operativo, ¿no? Pero resulta que no, que se saltó todas las trancas el señor Trump en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y él fue el que tuvo el poder de decir, dar la autorización, vámonos sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no sé, a lo mejor se iba a encontrar reticencias dentro de las mismas, del DHS, ¿no?, el Department of Homeland Security, que a lo mejor le iban a detener un poco sus planes, y él quería actuar rápido, quería actuar así de la manera que él actúa, para que vean que yo las puedo todas, ¿no? Y pues él fue el que ordenó esto, ¿no? Entonces, pues eso debería ponernos a pensar a nosotros, ¿no? ¿Qué nos garantiza que si un día el señor Trump se amanece de malas con la idea de que hay que ir a bombardear un laboratorio de drogas clandestino del lado mexicano, no puede hacerlo, no puede dar la orden? ¿Sí? A lo mejor ni existe el laboratorio, ni, bueno, sea como sea, pero ya con que tengan una sospecha o algo, ¿quién nos garantiza que no lo va a hacer? Digo, por supuesto, el lado diplomático, político, vemos, por ejemplo, a la presidenta Sheinbaum, que siempre alude a la soberanía nacional, que esto no se va a permitir, que esto no es posible, bla, bla. Lo hizo en la reciente visita que hubo del senador y secretario de Estado Marco Rubio, fue parte eso es lo que tiene que decir como presidenta, pues, ¿no? La soberanía nacional la vamos a defender, no vamos a permitir, y el señor Rubio, con la experiencia diplomática que tiene, pues sí, también hizo todo lo que se esperaría, pues, de alguien en ese puesto. Enfatizó la no intervención, el respeto, la cooperación, el trabajo conjunto, la formación de grupos especiales para
para llevar a cabo esta agenda en un marco de cooperación, todo bien coordinado y demás. O sea, él siguió todo el protocolo esperado y con una formalidad total, ¿no? Pero bueno, pese a la formalidad del discurso, también ahí mismo, enfrente de la presidenta, reiteró la postura de Donald Trump sobre el uso de la fuerza militar ante supuestas amenazas. O sea, no tienen que estar ni siquiera comprobadas. Tiene que haber sospecha de amenazas, ¿sí? Por ejemplo, cargamentos de drogas que intenten ingresar al mercado estadounidense, ¿sí? Y, o sea, no tiene que estar ni comprobar de forma fehaciente que existe el laboratorio o que van a cruzar el cargamento, lo que sea. Solo con sospechar ya pueden actuar, ¿no? Ya se lo permiten. ¿Quién se los va a detener? ¿Sí? Ese fue el caso, les digo, de la embarcación venezolana. Aún no comprueban que llevaran terroristas con drogas, bastó con la sospecha, una acusación para actuar en pro de la seguridad nacional. ¿Sí? De hecho, estaba leyendo, revisando este caso otra vez, hace un par de días justo, el New York Times acaba de sacar una nota donde afirma que la embarcación, que todavía se encontraba en aguas internacionales, se encontraba en el momento que la impactaron, que la derribaron, pues la hundieron con las bombas, ya se encontraba girando, o sea, nunca había cruzado hacia aguas de los Estados Unidos, estaba en aguas internacionales y estaba girando aparentemente en retirada. Deben haber visto que los iban a atacar y dijeron vámonos de aquí. Pero bueno, ellos fueron derribados, nunca se ha comprobado que eran terroristas, que eran que llevaban cargamento, que era una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, y en aguas internacionales los derribaron, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, yo se los dejo más bien a los especialistas en esto. A mí me deja las dudas qué va a impedir que no actúen así, si ya tienen autorización bajo el argumento de declararlos terroristas, de intervenir en pro de la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Yo le pasaría más bien mi duda a alguien más que quisiera contestar, ¿no? ¿Qué pudiera impedir? Muchas gracias, Antonio. Pues efectivamente, ¿verdad? Tanto en este caso de la embarcación venezolana como en casos anteriores, en guerras anteriores que se han motivado, fundado en la seguridad nacional y en declarar como terroristas a ciertas organizaciones, pues nos hemos encontrado, ¿verdad?, con casos en las que no han encontrado las bombas que buscaban, las armas de destrucción masiva que buscaban. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos parece que ha hecho muy poco por frenar, por ejemplo, el tráfico de armas, que es uno de los aspectos pues fundamentales que mantienen muy empoderados a estas organizaciones criminales en nuestro territorio. Entonces, quisiera preguntarte, Joatam, ¿cómo crees que afecta el tráfico de armas desde Estados Unidos al fenómeno de la violencia en México? Ok, trataré de ser breve. Pues, hay muchas afectaciones, ¿no?, que se derivan del tráfico de armas que proviene de Estados Unidos hacia México, y es algo que se ha abordado, se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Ya recientemente no he escuchado tanto debate al respecto, creo que como que le bajaron un poco, porque en un principio, cuando entró Claudia Sheinbaum, sí empezaron, ¿no?, a jugar esa carta de decir, a ver, pues en realidad, si tú me estás hablando de que los grupos mexicanos, los cárteles de la droga son grupos terroristas, es como de, pues sí, pero tú les estás dotando, ¿no?, del armamento que tienen para hacer estos grupos terroristas, por decirlo de esa manera, ¿no?, que lo ha planteado Estados Unidos. Me gustaría puntualizar que hay, por ejemplo, un aumento en la letalidad en los grupos criminales. Obviamente, si no tuvieran estas armas que entran desde Estados Unidos, que son armas de alto calibre, que no se consiguen aquí en México, que no se fabrican aquí en México, pues obviamente entonces la letalidad sería mucho menor. Esto pone obviamente también, por ejemplo, en desventaja a las policías locales que tienen, si bien nos va, de pronto tienen un armamento de calibre menor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a competir contra los cárteles, contra los grupos criminales, que ellos sí tienen un armamento mucho más letal, ¿no? Y en ese sentido,
pues obviamente ellos van a poder aumentar su capacidad de fuego, de hacer masacres, de pronto hacer pues estos como emboscadas de repente en las carreteras, ¿no? Y balear vehículos y matar personas. Por otra parte, la escalada en la violencia homicida, ¿no? Pues obviamente pues hay más muertes en general. Alrededor del 70% de los homicidios en México se cometen con armas de fuego, es decir, la gran mayoría. Y pues bueno, esto es también parte de todo esto, ¿no? Aumenta pues no solo los homicidios, también feminicidios y demás, ¿no? Hay también que mencionar que tiene también un efecto en el desplazamiento forzado y el control territorial, ¿no? La amenaza a comunidades rurales es uno de estos puntos, ¿no? Armas de alto calibre permiten que grupos armados desplacen poblaciones enteras para controlar las rutas de la droga, y es el caso Baja California, ¿no? En el caso de Ensenada, de Tijuana, ¿no? Que pues gran parte de los homicidios y gran parte de incluso personas que se van, ¿no? Ayer precisamente me comentaban en el noticiero, bueno, creo que fue en la mesa de análisis que tenemos, una persona mandó un mensaje, ¿no? Una mujer, y dice, yo me fui de Ensenada porque mi pareja se metió al narcotráfico, ¿no? Ahora expareja, y si voy para allá me va a matar, ¿no? Así tal cual dijo. Entonces, generan también esto, ¿no? Desplazamiento forzado. Por otra parte, pues se fortalece el crimen organizado, ¿no? De muchas maneras. El negocio de tráfico de armas, pues es también un negocio multimillonario para estos cárteles, ¿no? Entonces también es una de las maneras en las que entra el dinero a los grupos delincuenciales, a los grupos criminales, y eso pues no es cosa menor. Recordemos que el poder al final de cuentas recae en el recurso económico, y bueno, también pues hay mayor capacidad para corromper autoridades, ¿no? Al tener más recursos de armamentos, estos grupos pueden cooptar a policías, a jueces, a funcionarios, etcétera, ¿no? Y pues se generan más desafíos para la seguridad en el territorio nacional, ¿no? Evidentemente es cada vez más difícil, ¿no? de controlar todo esto, son cada vez más imparables. Y hay obviamente un impacto psicológico y social, ¿no? Pues hay un clima de miedo, una normalización de la violencia, ¿no? Ya es común, ¿no? Que prácticamente todos los días estemos viendo noticias de homicidios, de masacres, de tiroteos, ¿no? O sea, todo esto que se relaciona con las armas de fuego, y a mí eso particularmente me llama la atención, ¿no? O sea, que creo que eso abona, ¿no? a esta disminución de la calidad de vida, ¿no? A este estrés, a esta ansiedad, a esta preocupación constante, ¿no? De que algo pueda pasar a tu persona o a tus seres queridos, ¿no? Y ya no sabemos dónde, ya no sabemos cuándo, ¿no? Antes había un poquito más de mesura, ¿no? De pronto en los ataques armados, ¿no? No eran cerca de escuelas, no involucraban a menores, ahora ya no, ahora ya, o sea, es contra quien sea, en donde sea, a cualquier hora, y eso también pues es parte, ¿no? del tema que se relaciona con las armas, ¿no? Y bueno, ahí dejaría mi intervención hasta el momento. Muchísimas gracias, Joatam. Es un tema muy interesante. También me quedo con muchas preguntas en el tintero. Creo que es algo que se podría abordar en una sola conferencia, ¿verdad? Como un tema autónomo. Entonces, vamos a tratar de dar una última participación para cerrar nuestro conversatorio, ¿verdad? Nuestra mesa, y para dar oportunidad a que los estudiantes, los profesores que se encuentran ahorita en las aulas de la Universidad Libre Campus Cali, pues puedan plantearlas a los participantes de la mesa. Entonces, el quinto bloque sería, para concluir, las perspectivas futuras, tratar de ver si nos dirigimos hacia un fenómeno de desglobalización,
o si nos enfrentamos más bien a un fenómeno de regionalización, globalización híbrida, o de plano a la muerte de la globalización tal como la entendíamos, ¿verdad? Entonces, para esto, pues me gustaría que ustedes de manera libre pudieran plantear sus propias conclusiones. Podemos empezar, si les parece bien, por la doctora Virginia. Gracias. Bueno, la realidad es compleja. El fenómeno de relocalización de las empresas no es algo nuevo. Las empresas, nosotros ingenieros que estudiamos localización de plantas, sabemos que las empresas se mueven en base a intereses y generalmente buscan aprovechar tanto ventajas competitivas como ventajas comparativas. En ese sentido, en los últimos años hemos visto relocalización de los diferentes eslabones en una cadena de valor. Pero el criterio sigue siendo el mismo en términos de aprovechar aquellos territorios que ofrecen mayores ventajas. Y si bien es cierto que eso da a pensar que estamos en un proceso de desglobalización, que es cierto, es porque los territorios siempre mantienen una competitividad para mantener la inversión que pueda pagar los impuestos, generar los empleos, generar las condiciones de competitividad en términos de tecnología. Pero bueno, o sea, hay una serie de políticas donde algunos territorios reaccionan y otros, digamos, impulsan esta parte de liderazgo. Una de las razones que aceleró esta parte de la relocalización fue que en el primer gobierno, en la primera campaña, o en la campaña del primer gobierno de Donald Trump, él ofreció reducir el impuesto federal aplicable al ingreso corporativo. Y esa reducción iba a ser fija, una tasa fija. Entonces, el impuesto corporativo desde ese momento, bueno, lo ofrece en campaña, lo cumple cuando llega su primer periodo de gobierno y el impuesto corporativo es de 21%. Si nosotros comparáramos ese impuesto con el nuestro, con el mexicano, pues en México el impuesto es del 35% y hay otras diferenciaciones a partir del giro o el sector donde la empresa se ubica. Pero dejemos el general, el 35%. Pues una empresa que acá paga 35%, nada más con relocalizarse en Estados Unidos, pagó 21%. Es cierto, son dólares, son otro tipo de costos, son otro tipo de análisis más profundos, no es solamente este, pero esa es, digamos, un ejemplo de por qué hay este tipo de relocalizaciones. Al final de cuentas, volvemos a caer en la parte de los costos. O sea, sí es cierto que hay un impulso en términos de regionalizar. Ya no es tan importante esta parte de la globalización. Lo que pasa es que anteriormente, cuando se empezó a dar la globalización, se aprovecharon los costos que tenía particularmente Asia, los incentivos fiscales que al abrirse al mundo China otorgó a las empresas para atraer inversión y el ofrecer también el acceso a su mercado, que es un mercado enorme en términos de ventas, ¿no? Pero bueno, aquí es donde nosotros tendríamos que valorar, y creo que cada corporativo hace su análisis a partir de los costos, a partir de cuáles son las ventajas o desventajas que la estructura fiscal ofrece dentro de un territorio. Por ejemplo, hace un momento que uno de mis colegas comentaba el por qué no hacemos actividades creativas. En México, la parte de innovación, la parte creativa,
implica gastos que desde la parte fiscal se conoce como gastos preoperatorios, los cuales no son deducibles. Por eso no es atractivo para las empresas ejercer ese tipo de tareas en nuestro territorio si no se van a deducir, ¿no? Y si bien es cierto que, entre comillas, seguimos compitiendo porque somos un país que ha atraído o que mantiene en niveles altos de inversión extranjera directa, el problema es que son reinversiones. No, nuevas inversiones solamente representan el 3%. Del 100% de la inversión extranjera que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, en el 2024, el 97% fueron reinversiones de empresas extranjeras que ya están establecidas en México. Nuevas inversiones solamente representan el 3%. Eso de alguna manera empieza a dejar señales que ya no somos un país competitivo para atraer inversión, a pesar de este esquema que estamos viviendo de relocalización hacia los territorios. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos y Canadá pues también han hecho modificaciones de tipo fiscal para atraer inversión. A nosotros no nos basta ya con competir con los costos salariales, porque en algunos sectores ya no son intensivos en mano de obra, sino ahora tienen tecnología que sustituye la mano de obra y que requiere de mente de obra que en algunos sectores no hemos preparado dentro de México ese talento en ese sentido, ¿sí? Ahora, la regionalización también va de la mano de todo el contexto que se plantea. Nosotros vivimos un clima de inseguridad que afecta también esa inversión extranjera. De acuerdo al índice de Kearney, en cuanto a los riesgos, México empezó a figurar en este índice en 2014 y estuvimos vigentes hasta 2019. De 2019 a 2023 desaparecimos del índice porque no reuníamos las condiciones. Y en el 2024 nuevamente aparecimos en el índice en la posición 24 de 25. Solamente reporta los primeros 25 en ese índice. Y en este año, que ya salió el reporte, somos el 25 de 25. Es decir, también en ese sentido, la percepción que tienen desde el punto de vista geopolítico los inversionistas de nuestro país no es competitivo. Entonces, la posible, digamos, nodos de cadena de suministro, de cadena de valor que pudiéramos atraer, no están viniendo precisamente por esta parte de la percepción, ¿no? En ese sentido, las empresas también buscan seguridad, buscan estabilidad, y si bien es cierto que se están dando las relocalizaciones, pues al final de cuentas los territorios siguen compitiendo en ese sentido, ¿no? Y también juega en contra un poco la calificación que le dan a México. Si bien es cierto que incluyen variables más en torno al comportamiento macro del gobierno, bueno, nosotros tenemos por ahí un detalle porque tenemos una calificación, Standard & Poor's la ratificó de BBB. Sin embargo, sí, estamos viendo nosotros esa parte, ¿no? de cómo afecta. Entonces, sí hay una tendencia a una desglobalización, a una parte de regionalización, pero solo van a competir aquellos países que tengan las ventajas comparativas y competitivas que les sean atractivas a las empresas. Gracias. Muchas gracias, doctora Virginia. Aprovecho la ocasión para agradecerle su tiempo para participar en esta mesa, sus contribuciones siempre muy oportunas, muy significativas. Voy a darle la palabra entonces a Joatán para una conclusión.
Coincido con lo que mencionaba la doctora Vicky. Yo agregaría que pensando, digamos, en un futuro, ¿no? Y en esta parte de si se va a regionalizar, ¿no?, nuestra economía. Yo considero que sí, de alguna manera, ¿no? Que este efecto, digamos, que se ha venido generando también, ¿no? De que como México se le imponga aranceles, ¿no? A otros países, que de pronto se ha desplazado. Por ejemplo, aquí en Ensenada vimos, me gustaría retomar esa parte, ¿no? Visto, digamos, desde la noticia, como incluso en esta región, ¿no? Fueron desplazadas empresas extranjeras de Asia, ¿no? Fueron clausuradas y demás, estas grandes almacenes que teníamos, ¿no? De venta de artículos chinos, y sí se empieza a ver entonces, ¿no? Como esta regionalización, pero también importante mencionar que eso debe de ir acompañado de una reconstrucción, ¿no?, de esta relación con Estados Unidos. Creo que ya no se puede seguir viendo la relación tal cual la hemos venido viendo los últimos años, ¿no? Creo que se tiene que trabajar mucho en eso, y también en esta relación que hay con los otros países que tenemos de vecinos, ¿no? Creo que un poco se empieza a atender eso, ¿no? Creo que un poco se empieza a ver eso con estos acercamientos que hay ahorita con los países vecinos hacia el sur. Y creo que esa va a ser como una ruta que se va a seguir en los próximos años, ¿no? Ir replanteándonos esas relaciones que tenemos con los vecinos inmediatos. Y bueno, para ser breves, ahí dejaría mi conclusión. Muchísimas gracias, Jota. Pues vamos a darle finalmente el uso de la palabra al doctor José Antonio García Macías para una conclusión. Pues bien, ya no quiero agregar mucho sobre lo de la globalización, pero bueno, se habla mucho de ello, ¿no? Ya la doctora Virginia lo aclaró bastante bien. Una de las facetas nuevas, una de las facetas de esta fin de la globalización está encarnado por la política arancelaria, ¿no?, que tiene o que ha impuesto la administración Trump, ¿no?, con el desprecio y el abandono de los foros multilaterales, el predominio del estilo Trump, ¿no?, de una negociación desigual, el bullying, ¿no?, como arma de negociación, y por si esto fuera poco, con una vuelta al militarismo rampante, ¿no? Entonces, pues bueno, los economistas, al menos los liberales, ¿no?, deploran la aparentemente pacífica globalización que ahora está destruyendo sobre todo la extrema derecha estadounidense que está en el poder. Y bueno, pues aquí es un tema de controversia, yo creo, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con quienes afirman que se está pasando por alto que ni la globalización fue tan pacífica como ahora se pinta, ni el imperialismo estadounidense nunca dejó realmente de actuar, pues, ¿no? De hecho, el capitalismo siempre ha sido en cierto grado una economía globalizadora, ¿no? Si queremos remontarnos hasta la búsqueda de nuevos recursos que querían explotar los navegadores europeos que se fueron a colonizar lo que en aquellos tiempos ellos pensaban que eran las Indias, hasta nuestros días, pues lo único que ha ido cambiando es el modelo y no la lógica, ¿no? Y en esta nueva situación que se habla no hegemónica, más bien multipolar, que se va configurando, pues el poder tecnológico y el acceso a minerales estratégicos y a otros recursos juega un papel crucial, ¿no? Y en México resulta que tenemos muchos recursos que les interesan a quienes están estableciendo este dominio, desde recursos naturales como los minerales que son indispensables para el sector de la alta tecnología, ¿no?, como el litio, por ejemplo, que están descubriendo yacimientos importantes, hasta mares, tierra cultivable, una gran población, etcétera. O sea, somos un país rico en recursos, ¿no? Y somos un país con una situación geográfica estratégica, ¿no? Que si bien es cierto que ya la mano de obra no es barata, pues no es un aliciente, no es algo que buscan, pues sí tenemos la situación geográfica estratégica de que se pueden poner aquí o seguir manteniéndose en nuestro país algunas plantas
y no tienen que mandar al otro lado del océano cosas para que después se regresen y se reensamblen o que las piezas se muevan de aquí para allá. Es aquí nomás cruzando la frontera, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante. Lo que pasa es que muchas de las plantas que se quedan, pues también ahí entran en juego cosas como la robotización, la robótica, la inteligencia artificial, donde se están gradualmente sustituyendo a los obreros por sistemas automáticos de producción, ¿no? Un ejemplo, así para concluir, en el Walmart el año pasado construyeron un almacén automatizado en Silao, ahí en el estado de Guanajuato, en México, ¿no? Con una inversión total de $500 millones, donde está totalmente automatizado. Casi no hay personas ahí. Pues claro que lo hacen en gran parte para disminuir el gasto en salarios e incrementar sus ganancias. Como ya lo vemos, por ejemplo, en los centros comerciales donde hay cajas inteligentes, ¿no? Donde llega uno y hace el checkout y ya no hay personas cobrándote, en las transacciones bancarias, en todas partes ya estamos viendo que esta automatización. Entonces, bueno, pues ahí va a ser un reto para el gobierno y los sindicatos que se unan para afrontar esta situación, porque pues el futuro laboral es incierto, ¿no? Pero por lo pronto, la situación de México es una de recursos recursos naturales y geográficos, y una posición geográfica importante que va a seguir siendo atractiva para que siga siendo explotada. Esa sería mi participación para concluir. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, querido José Antonio García Macías, y quisiera aprovechar la ocasión para agradecer nuevamente, finalmente, a Jaime Ángel, al doctor Franklin, ¿verdad?, por su invitación a participar en este congreso, agradecer a los participantes de esta mesa, la doctora Virginia López Torres, Joatán de Basabe, José Antonio García Macías. Mi intención fue reunir a especialistas de diferentes disciplinas para que cada uno de ellos pues pudiera darnos un punto de vista de este fenómeno multidimensional que es la globalización. Agradezco mucho, Jaime. Te doy la palabra. Bueno, Diego, muchas gracias por qué discusión tan interesante, que además en cada punto y en cada capítulo en los que se ha dividido esta maravillosa conferencia, pues nos lleva a nuevos escenarios y casi que podríamos hacer solamente un congreso sobre este tema. Aquí estábamos terminando hablando de desglobalización, de regionalización, y bueno, y José Antonio nos propone otro nuevo tema que es la deshumanización, ¿sí? Entonces, un mundo complejo. Aquí, pues, les damos las gracias por esta discusión tan interesante, y los estudiantes pues tienen grandes temas. Ya nos vamos a descansar un rato, que ahora tenemos reuniones con los semilleros, tendrán un descansito de 1 hora, y luego el día de mañana tendremos ya conferencias presenciales y una conferencia central que quedan ustedes muy invitados, todos los asistentes, José Antonio, Diego Alfredo, por supuesto, Virginia, Joatán, Camila, todos quedan invitados. Les estaré compartiendo porque vamos a estar hablando también un poco de estos temas a los que nos lleva Donald Trump, ¿sí? Y bueno, seguimos en el debate. Un abrazo fuerte y de nuevo muchas gracias por la participación y por el debate. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo. Bye. Hasta luego.